Olia, ya volviste, qué gusto, ya hacías mucha falta, ¿eh? Mucha Sí, información ¿cómo me acumulada. extrañaron, verdad? Pues la verdad sí, te extrañamos muchísimo, la verdad. Mucha información acumulada que no sacamos en su momento. ¿Cómo estás, eh? Muy bien, ya de regreso con mucho gusto. Saludos a ti y al auditorio. Y creo que el día de hoy vamos a hablar de las elecciones Sí, aquí, ¿sí? sí, sí, exacto. El reporte de Bueno, Washington, ¿cómo va allá con todo? Es decir, es otra arena política que también incide mucho en México. claro, claro, sí, más va a incidir en el futuro. Exactamente, sí. Bueno, mira, dos cosas. Una cosa muy importante, porque en 175 años la revista Scientific America, pues que es un órgano informativo de la comunidad científica aquí en Estados Unidos y en el mundo también, tiene 175 años desde su creación. Nunca habían respaldado a un candidato a la presidencia. Rompieron esa política que tenían y en su edición impresa de octubre, que ya está en línea, no solamente apoyan la candidatura presidencial del demócrata Joe Biden, sino que piden a la gente, exhortan a la gente a votar por Joe Biden. Y ellos explican por qué lo hicieron, por qué se ven obligados a tener que salir y meterse en política, tomar partido en la política. La ciencia es apolítica o debe serlo para que sea efectiva, pero en esta ocasión hacen una excepción porque dicen la evidencia y la ciencia muestran que Donald Trump ha dañado gravemente a Estados Unidos y a su pueblo porque rechaza la evidencia y la ciencia. El ejemplo más devastador es su deshonesta e inepta respuesta a la pandemia del COVID-19, que ha costado la vida a más de 190,000 estadounidenses. También ha atacado las protecciones ambientales, la atención médica y a los investigadores y agencias de investigación pública. Por eso, dice la revista Scientific America, es que exhortamos a votar por Joe Biden, quien ofrece un plan sustentado en hechos para proteger nuestra salud, nuestra economía y al medio ambiente. Esta y otras propuestas que ha planteado pueden regresar a la economía hacia un futuro más seguro, más próspero y más equitativo. Y concluyen, si bien Trump y sus aliados han tratado de crear obstáculos para impedir que la gente pueda votar de manera segura en noviembre, ya sea por correo postal o en persona, es crucial que superemos esos obstáculos y podamos salir a votar. Es hora de sacar a Trump y de elegir a Biden, quien tiene un récord sustentado en acciones basadas en datos y de guiarse con base a la ciencia. Y como digo, esto ya está en circulación por línea y va a salir en su edición impresa de octubre. Y esto es simplemente un indicio muy importante, muy trascendental en cierto sentido, de cómo la comunidad científica en su totalidad o casi en su totalidad están combatiendo la desinformación, consistente desinformación diaria del presidente Trump en lo que respecta a la pandemia. Y bueno, este tema de la pandemia va a ser decisivo en las próximas semanas, de aquí al 3 de noviembre, que es la fecha de la elección. La contienda por la presidencia se halla en su tramo final, faltan 7 semanas. Y si bien la ventaja nacional de Biden en el promedio de encuestas se ha reducido a 7 puntos porcentuales, sigue siendo el favorito para ganar la elección debido a una ventaja que tiene en estados clave que suelen decidir el colegio electoral. Sin embargo, sería un error descontar a Trump, quien se está valiendo pues de una campaña furiosa, campaña sucia y mentirosa. Todos los días dicen mentiras para tratar de desacreditar a Biden y a los demócratas.
Trump tiene pues la gran ventaja de ser el presidente, de tener un foro, de tener los medios electrónicos y impresos pues cubriéndolo todo el día, y tiene también los recursos del Estado, del gobierno, que muchas veces usa ilegalmente para impulsar su campaña. Como decíamos hace varias semanas, aquí no tenemos francamente un presidente, tenemos a un candidato, y lo mencionamos cuando vino aquí a visitar Washington el presidente López Obrador. La elección se va a decidir en 2 puntos, en esto del COVID y en la cuestión económica. Y en este sentido, pues sí, las encuestas siguen aventajadas, siguen dándole la ventaja a Biden, pero se ha estado cerrando últimamente, que hay que recordar que aquí lo que cuenta son lo que finalmente elige al presidente, no es el voto popular, sino el voto del colegio electoral, donde hay 538 votos electorales en todo Estados Unidos. En este momento se requieren 270 para ganar el colegio electoral. En este momento Biden tiene 203 sólidos y 77 votos electorales que se inclinan hacia él, lo cual estas dos cosas de ocurrir pues le darían el voto electoral. Trump tiene solamente 131 votos sólidos y 54 que se inclinan. Hay 127 indecisos, y aquí está la cuestión, Luis Alberto. La guerra ahorita electoral es por consolidar a los que se inclinan a favor de uno u otro candidato y disputarse estos 27 votos de indecisos. Aquí cambió un poco, de manera importante, la correlación de fuerzas del colegio electoral, porque estados que ganó Trump en 2016 están favoreciendo ligeramente, entre 4 y 6%, a Biden. Y son estados, por ejemplo, Florida. Solamente un presidente de Estados Unidos no ha ganado Florida. O sea, es como de cajón tienes que ganar Florida, porque si no ganas Florida, entonces no ganas la presidencia. El año pasado se fue con un pequeño margen a favor de Trump, hoy se está inclinando hacia Biden. Lo mismo con Wisconsin, con Arizona, un estado ahí, nuestros vecinos, que en 70 años no ha ganado un demócrata, ahorita se está inclinando hacia Biden. Carolina del Norte y Texas, otro estado que siempre se lo llevan los republicanos, cuando menos en las últimas 40 años. Entonces, está cambiando la configuración política electoral de Estados Unidos. Si en efecto estos estados que les llaman aquí bisagra, swing states, se favorecen a Biden, pues ya la tiene amarrada. Pero pueden pasar muchas cosas, y el mensaje, la narrativa, que es lo que está tratando de controlar Trump, con mentiras y con exageraciones. Por ejemplo, él está prometiendo que antes del 3 de noviembre, que es la fecha de las elecciones, ya vamos a tener una vacuna. Y esto contradice lo que ha estado diciendo la CDC, el Centro Control de Enfermedades Infecciosas. El director de ese centro hace 2 días, Robert Redfield, dice no, si hubiera una vacuna para entonces no va a estar disponible a la mayoría de la sociedad, a la mayoría de la población hasta mediados del próximo año. Se enojó Trump porque dijo esto un científico y dijo que estaba confundido, que no eran así las cosas, y ya se armó un pleito entre los dos. Están en este momento ignorando, marginando la asesoría tanto de Redfield, de la CDC, como del doctor Fauci, que es una eminencia en estos temas. No los están tomando en cuenta, están inflando y desinflando estadísticas, todo para favorecer electoralmente a Trump. Por eso te decía que tiene a su disposición pues el gobierno, las instituciones gubernamentales. Ahorita lo único que le importa a Trump es su reelección.
no le importa salvar vidas del COVID, no le importa nada. Y en ese sentido, todo lo que está haciendo, y esto concierne a México, tiene que ver con las elecciones. Esta presión que de repente están poniendo los republicanos, el gobernador de Texas, para que México pague su deuda de agua, es para poder obtener el voto de los agricultores de Texas. Esto de ponerle presión a México con las importaciones ilegales de fentanilo es también para ponerle presión para poder ganar votos. Entonces, todo lo que está decidiendo, prometiendo, exagerando, mintiendo Trump tiene que ver con ganar su reelección. Y bueno, hay gente que se ha salido del gobierno, acaba de salirse una de la Casa Blanca que era alta asesora del vicepresidente Pence, y dijo no, yo fui parte del equipo sobre el COVID, de respuesta al COVID, y a él le importaba muy poco el tema del COVID, y eso salió evidenciado en los videos que acaba de sacar el periodista Bob Woodward sobre una serie de entrevistas que le hizo on the record para atribución a Trump, donde él dice muy claramente que es una pandemia, y esto fue en febrero, sí, una pandemia mortal, que mucha gente iba a morir, que el contagio se daba de una manera muy fácil en el medio ambiente, pero que él iba a subestimarlo, que no iba a decirle a la sociedad que la gravedad de esto. Y eso salió evidentemente, ¿no? Y sale y lo desmiente, y ahí está la grabación, y dice que él no dijo eso. Sí, le recordamos ese episodio también, bueno, lo estuvimos comentando, ¿no? Y cómo Bob Woodward, pues legendario periodista con ese libro, ¿ya salió Rage o no? ¿No ha salido? Sí, ya salió. Ya está. El martes pasado. Wow, es como una serie, ¿no? Porque el pasado fue Fear, miedo, ¿no? Y ahora es Rage el que saca Woodward. Sí, él se especializa en eso, ¿no? Pero, o sea, él se especializa en hacer libros sobre la alta política, los presidentes de aquí. Se llama Rage, y bueno, tiene el gran mérito de que él hizo, creo que como unas 12 entrevistas con Trump desde diciembre del año pasado hasta julio. Y pues una de las críticas que se le hicieron, Luis Alberto, es porque no la sacó antes, sí, ¿no? Pero hay un debate ahí. Él dijo que él no era periodista del diario, o sea, diarista, como diríamos en la jerga, sino que él era un escritor de libros, ahora que ya había dejado el periodismo per se, y que no consideró importante, pero mucha gente, pues en cierto sentido es una corroboración de lo que ya se sabía, que este señor Trump estaba subestimando la gravedad para no dar por algo como empezamos esta transmisión, por algo Scientific America apoya a Biden y dice es que este cuate Trump no pone la ciencia por encima de la política y su interés político y su interés personal. Entonces, lo que hace Woodward en estos videos que se han estado transmitiendo por televisión con voz de Trump, donde él mismo dice, voy a subestimar el problema, no quiero, y cuando le preguntaron la semana pasada, dijo, no, es que no quería alarmar a la gente, no quería causar pánico, esa fue la excusa. Sí, lo seguí por NPR, ¿no? Me gustó mucho ese capítulo. NPR lo traía al instante en National Public Radio, en el podcast, lo recomiendo mucho, y por eso estábamos esperando también ahí ya tu regreso, porque, bueno, aquí la vorágine. Dolia, pues la elección en Estados Unidos creo que está mucho por verse, los datos duros que das del colegio electoral, interesantes, si se mantiene esa tendencia, pues Biden ya la tendría en la bolsa, pero le queda un mes y medio a la elección, y creo que todavía mucho puede pasar, más como está mintiendo Donald Trump y tiene una base que lo sigue a él. Pues sí, el problema, ¿no? Está jugando sucio. Sí, bueno, es de eso y más se espera de Trump. Dolia, te mando un abrazo y estamos en contacto. Qué gusto tenerte de vuelta por acá en Proyecto Puente. Un gusto estar de regreso. Buenos días. Igualmente, buenos días. Dolia Esteves desde Washington, reporte Washington desde la capital de Estados Unidos. Corte y vuelvo con el diputado Armando Alcalá sobre los recursos que le están pidiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador para Sonora. Buenas noticias, esta
librería Pequebú que formó Hermes Ceniceros. También le tengo un análisis medio año de pandemia en Sonora y más.